incluso cuando se abren, pues después de eso viene el coserte, ¿no? Cuando ¿Cómo es? No sé. cuando se queman con cera, ¿no? Viene las curaciones de las Bueno. quemaduras, ¿no? Pero Sí, son no, acuerdos muy otra vez, específicos claro. de dos personas muy en específico Sí, de conscientes esa parte, ¿no? y que están de acuerdo con y tienen muchas comunicación y lo que tú quieras, ¿no? Pero yo siento que cuando ya roza hasta cierto límite, a lo mejor es mi yo vainilla, no sé, pero hasta cierto punto para mí es como de, híjole, ¿estás seguro que me quieres, no? Mira lo que me hiciste. No, por eso. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de su podcast favorito, Entre lo humano y lo divino, donde lo espiritual y lo terrenal. Se dan la mano. Así es, muy bien, bienvenido Mike, ¿cómo estás hoy? Pues un poco cansado, ha sido una semana movida, Dani, pero acá andamos listos para nuestro tercer episodio. Vayan a darle like a los 2 capítulos pasados, a comentar, a compartirlos con la familia, con la bandita, esperando que les haya gustado. Y hoy pues con ánimos de compartir el siguiente tema, ¿cuál va a ser? Lo averiguaremos. ¿Quién sabe? Eso nos lo dirá la pecera del amor. ¿Tú cómo te encuentras el día de hoy, Dani? Bien, hoy me siento bastante bien. También fue una semana pesada para mí, ¿no? Hubo como varios temas, cosas que resolver, problemas, luego lo de mi celular. Pero bueno, aquí estamos con toda la actitud para traer a ustedes un capítulo más que, como bien dijimos, quién sabe cuál va a ser el tema. Estamos a punto de averiguarlo. ¿Te parece bien que pasemos a la pecera del amor? Vamos a elegir el tema para no esperar más tiempo, bandita. Así es, aquí está nuestra pecera del amor. ¿Quieres sacar tú el papelito? Lo saco yo. ¿Tú? Va. Esta vez lo saco yo. A ver qué sale esta vez. Ok. ¡Oh! Se ve. Placer. Ok, placer, ¿eh? Qué buen tema. Me gusta mucho ese tema, creo que es muy interesante. ¿Qué podríamos decir acerca de ese tema, Mike? Pues, ¿qué entendemos por placer? Sensaciones agradables, ¿no? Creo que nunca va a ir relacionado con sensaciones desagradables. Creo que si es placer, tenemos que hablar de sensaciones agradables. ¿Qué cosas nos generan placer? A lo mejor, ¿no? ¿En qué podemos encontrar ese placer? En actividades, personas, pasatiempos. ¿Dónde Sí. obtenemos ese placer, no? ¿Desde dónde? ¿Qué, Claro. qué se te ocurre a ti, Dani, con la palabra placer? Ok, pues me hace recordar muchas cosas, momentos buenos. Sí, yo creo que definitivamente podemos relacionar placer con cualquier acción o, como dices, actividad o compartir con una persona incluso que nos pueda generar bienestar. Yo creo que puede ser como una sensación física, como muy agradable, pero incluso podría ir más allá de sensaciones físicas, ¿no? Como a lo mejor un placer que sea un poquito más psicológico, podría ser. Ujú. Claro, pues es que es justo eso, ¿no? Ir descubriendo cómo desarrollamos esta parte del placer, como tú dices, el placer por compartir, el placer por platicar, el placer por ver a alguien, por abrazar a alguien, el placer por escuchar, pero pues como tú dices, bueno, es que hay una parte mental, emocional, y pues la otra parte orgánica, ¿no? Que son estos receptores de dopamina, serotonina, entonces está muy relacionado lo físico con lo fisiológico, ¿no? Y lo psicológico, Y lo emocional, psicológico. ¿no? Ajá, sí, sí, totalmente. Pienso en el placer incluso como de satisfacer nuestras necesidades básicas. No sé, el placer de comer. Qué rico, especialmente cuando tienes hambre o cuando ya traes mucha sed y ese primer sorbo, ese primer bocado es como, wow, el paraíso, ¿no? Es riquísimo. O cuando llevas un día súper pesado y cansado y ese momento en el que por fin puedes poner tu cabeza en la almohada y dices a descansar, para mí eso es muy placentero, ¿no? A veces hasta ir al baño, ¿no? Es como bien placentero. Entonces, pensándolo desde lo más básico, cubrir nuestras necesidades básicas se siente bien. Se siente rico, es placentero y es una forma en la que nuestro cuerpo nos dice, esto es bueno, esto es sano, que se repita, ¿no? Más Entonces, de eso, ¿no? más de esto, que se repita, ¿no? Es como una forma de recompensar
y que sea más probable que hagamos esas cosas que son placenteras, ¿no? Es como el principio básico detrás de cubrir esas necesidades básicas. Claro, sin ponernos tan técnicos, entonces, pues me hace recordar un poquito la pirámide de Maslow, ¿no? De cómo Claro. vamos obteniendo los placeres o los niveles de placer y qué tan complicado es cumplir o satisfacer esas necesidades, ¿no? Que unos requieren mayor esfuerzo, mayor energía, mayor atención y hay otros que requieren un poquito menos. Pero, pues es justo lo que tú mencionabas, ¿no? Pues quizás en la base de los placeres más inmediatos, entonces tenemos pues las necesidades fisiológicas, ¿no? El comer, el ir al baño, el respirar. Claro. Y cómo no cumplir estos placeres, pues nos mete en momentos de tensión, de enojo, de estrés. O pueden comprometer nuestra supervivencia, claro. Literal. No comas, no tomes agua, no descanses, no respires, no vayas al baño y te enfermas y te mueres, ¿no? Entonces, sí es como bien importante reconocer que esto va totalmente dirigido a mantenernos sanos y básicamente vivos, ¿no? Entonces hablamos de que el placer no es algo meramente recreativo, sino que el placer incluso tiene una función de supervivencia, claro. Una función que tiene que ser cumplida, una necesidad que tiene que ser satisfecha y obviamente gozamos mucho de sentir placer, pero es como un reforzador justo psicológico y fisiológico para que sigamos haciendo eso, ¿no? Claro. El placer de comer es para que tú cada día tengas la necesidad de comer y satisfacer esa necesidad y al final de cuentas tener la supervivencia, ¿no? Claro. Pero hay otros placeres que son placenteros y no necesariamente son de vida o muerte, o todos los placeres serían de vida y muerte, Dani. No, yo creo que no, totalmente que no. Incluso volviendo un poquito a este tema de por ejemplo, satisfacer el hambre, es como comes y te genera esta sensación placentera por haber comido, pero si no lo haces, entonces te quedas con la incomodidad o el dolor de tener hambre, de tener sed, de no haber dormido. Entonces el cuerpo, dependiendo de lo que le des y qué tanto estás cumpliendo sus necesidades básicas, te va a dar como la recompensa del placer. Toma tu dosis de dopamina o toma este dolor de estómago o este dolor de cabeza, como maneras en las que te está informando, te está mandando mensajes a través de las sensaciones que pues sí te hace sentir, ¿no? Entonces, creo que aquí es bien importante tomar en cuenta el que estemos siempre en contacto con nuestro cuerpo, es decir, el que observemos nuestro cuerpo y sus sensaciones, porque ahí nos va a decir qué es lo que necesita, qué es lo que nos hace falta. Y retomando un poquito lo que tú dices, pues sí, no todos los placeres están relacionados con nuestra supervivencia, ¿no? Hay otros que, pues, como dices, no son de vida o muerte. Creo que justo eso, hay placeres que son más necesarios o una necesidad y quizás hay otros placeres que son como más recreativos. Hay algunos que sí pasa algo en un entorno emocional, físico y psicológico y hay otros que a lo mejor si no los cumplimos o no los satisfacemos, no pasa nada si no se cumplen o no se satisfacen, ¿no? Entonces, pues... Aquí yo quiero, perdón por interrumpir, pero yo quiero hacer un paréntesis. Hay que desmitificar esta idea de que tener relaciones sexuales es una necesidad. Okay. Y que está muy relacionada justo con el tema del placer. Claro. Y yo no me aparto de que cada persona, como un ser sexual, como lo son los seres humanos, podamos tener y disfrutar de esta dimensión de la sexualidad, de esta dimensión del erotismo y del placer. Pero ya de ahí trasladarlo a la idea de que necesitamos tener relaciones, así como necesitamos respirar, comer, tomar agua o descansar, ahí sí yo ya no estoy tan de acuerdo y creo que muchas personas como que han hecho esta crítica y cuestionando esta idea. Hay personas que pueden pasar toda su vida, no sé, gente que guarde algún voto de castidad, ya sea por una cuestión religiosa, por una convicción personal, lo que tú quieras, y que deciden no compartirse sexualmente con nadie, y eso en ningún momento puso en riesgo su vida o su integridad, y a lo mejor con ellos mismos sí tienen prácticas de erotismo, ¿no? Pero a lo que voy es que no hay esta necesidad, ¿no?, de que tengamos que tener relaciones con otra persona para sobrevivir. No estoy negando que tener relaciones no tenga efectos positivos, por supuesto que sí, pero si no lo hacemos, tampoco nuestra vida está en riesgo, ¿no? ¿Y a poco no has escuchado eso, no? De como que tener relaciones es una necesidad y casi que es un derecho, ¿no? Así como, y ya el Estado está obligado a asegurarte que tengas la garantía, ¿no? De comer, de tener vivienda y también de tener pareja, casi. Claro, eso creo que más que una necesidad o algo de supervivencia, pues tiene que ver con los acuerdos de tu pareja, con las dinámicas de tu pareja y como bien dices, pues existen personas asexuales, ¿no? Que pueden llegar a sentir placer de múltiples formas, pero no necesariamente a través del contacto sexual, ¿no? Entonces, el contacto sexual, la sexualidad, la práctica sexual, el ejercicio sexual es bastante placentero, tiene beneficios para quien lo quiere y lo disfruta, pero no como tal es una necesidad fisiológica, biológica, junto con el respirar, comer,
comer, dormir, que si no se hace, sí pasan o empiezan a pasar cosas catastróficas en el cuerpo, ¿no? El no dormir durante 24 horas, durante 2 días, 3 días, todo lo que pasa, ¿no? Respirar es la que menos, aguantamos, sí, ¿no? Sí, claro. Minutos y a partir de eso, pues ya hay complicaciones, ¿no? Comer una semana, si tomas agua, pueden ser días, 2 creo. semanas, ¿no? Sin tomar agua es menos que sin comer. Sí. Sin comer. Yo había escuchado, no sé, que no estoy tan segura qué tan real sea ese dato, pero lo había escuchado, la regla de los 3. No podemos estar 3 minutos sin respirar, 3 días sin tomar agua y 3 semanas sin comer. Okay, justo. ¿No? Y a partir de eso ya eso es como el límite general, pues, de esta capacidad humana para estar sin estas, así de básicas y de necesarias, son estos aspectos para nuestra supervivencia. No estoy segura de que ese sea el dato exacto y seguro que para cada organismo es diferente, pero más o menos como para tener ahí un punto de referencia de qué tanto o qué frecuente, ¿no? Necesitamos desde respirar, tomar agüita y comer, ¿no? Ahí no entra esta parte de compartir sexualmente. Pero si vamos a hablar de placer, pues por supuesto que está relacionado mucho. Yo creo que esta palabra está bien vinculada a todo este tema de la sexualidad y del erotismo, que básicamente es pues esas cosas que se sienten ricas, ¿no? A la hora de pues mantener algún tipo de actividad sexual, ya sea compartiendo con alguien o incluso pues en un ejercicio individual, ¿no? De autoconocimiento, de autoexploración, ¿no? Y de autoplacer, ¿no? Exactamente. Entonces podemos encontrar placer en actividades compartidas o podemos encontrar placer también en uno mismo o en compartirse con uno mismo y con una misma, ¿no? Totalmente. Creo que aquí podemos hablar un poquito también de ese miedo que a veces se tiene a la soledad, ¿no? Y que pensamos que estar en soledad no es disfrutable o no es placentero, a lo mejor tiene que ver más con un marco conceptual referencial que nosotros tenemos de la soledad. O sea, tampoco voy a profundizar en la soledad porque nos podemos desviar, pero saber que estar solos o compartir con uno mismo y con una misma también puede ser placentero, y no es lo más caótico o negable como a veces nos hace parecer a nivel social, ¿no? Como que a nivel social la soledad está muy estigmatizada y creo que la soledad puede ser muy placentera, no solo en la parte del erotismo, de la sexualidad, de todo esto, sino hacer cosas para ti, hacerte un manicure, darte un masaje, ver tu serie favorita, comer tu comida favorita ese día, y obviamente se disfruta con la pareja, con los amigos, echarte una chela y tal, pero todo esto puedes disfrutarlo también solito y a veces es necesario también, ¿no? O sea, a veces no todas estas actividades tienes que compartirlas con alguien más, sino compartiéndolas contigo mismo puede ser muy placentero también, Sí, ¿no? totalmente. Sí, porque incluso aquí ya podemos hablar acerca de que hay placer a nivel sexual, a nivel erótico, y hay placeres que no tienen nada que ver con lo sexual y que aún así se sienten muy rico, como lo que decíamos al inicio, ese primer sorbo de agua después de que tienes un buen de sed, qué rico, placentero, y para nada se relaciona con erotismo o placer sexual. Ese poder ir al baño cuando vienes corriendo de la calle. Cuando vienes corriendo y dices, no lo voy a lograr, ¿no? Y llegas y lo logras y te relajas y sueltas, es muy placentero también, ¿no? Entonces, hay placer a nivel sexual y a nivel no sexual, ¿no? Entonces, claro que hay momentos, retomando lo que tú dices, en los que pues compartiendo con alguien es placentero, es rico, genera satisfacción, pero también momentos en los que estás solito es como, ¡ay, qué rico! A mí me encantan los momentos en los que digo, wow, no hay nadie, estoy sola y tengo tiempo para mí. No es como que me tengo que apurar con esto, o tengo este pendiente, o cosas del trabajo, ¿no? Sino como de, wow, hoy es un día en el que me puedo relajar, o tengo tanto tiempo, tantas horas, y ya yo decido si a lo mejor veo algo, o me cocino, o me acuesto en el sillón y me rasco la panza, o simplemente me quedo viendo así al infinito. ¿Has visto estos últimos videos que se han hecho virales de Cristian Castro? Que él dice que quiere enseñarle a las personas a hacer nada, ¿no? Y me encanta cómo dice, yo no entiendo por qué la gente quiere hacer algo, ¿no? A mí me gusta no hacer nada. ¿Pero qué es hacer nada? Nada, ¿no? Y me encanta que dice, quiero enseñarles a las personas, a ver, vamos a ver esto que es negro. Y ya, es nada, ¿no? No tengo ninguna otra expectativa, no tengo una agenda que cumplir, ¿no? O sea, me encanta un poco y aparte lo dice como muy gracioso, es bastante divertido, pero creo que está aportando un punto importante, y incluso del placer de no hacer nada. Claro, y es disruptivo socialmente hasta cierto punto, porque justo ahorita que comentas este video con el entrevistador, al entrevistador le costaba muchísimo trabajo entender el no hacer nada, y pienso que el entrevistador representa al 98% de las personas que viven en el capitalismo, que vivimos en el capitalismo, ahora, ¿no? sí. Y
Cristian Castro representa el 2% de las personas que saben lo que significa hacer nada, ¿no? Y lo rico que es y es hacer que le nada. costaba mucho trabajo, ¿no? Es que, pero ¿qué? Nos sentamos, nos acostamos, vemos platicamos, no, hay nada. que hacer nada. Y cuando decimos nada, a veces, a lo mejor lo único que sí es, bueno, elige la posición. Va a ser acostado, va a ser sentado, va a ser tal, pero no es lo que te está definiendo la posición corporal. Lo que Cristian Castro se refiere es a no hacer nada. Independientemente de tu posición corporal, no hacer nada, tomarte 1 hora de no hacer nada, 2 horas, un día para no hacer nada. Pero estamos tan acostumbrados justo a estar ocupados, a ser funcionales, a ser productivos, ¿no? Todo el tiempo tenemos que ser productivos, que entonces el placer de no hacer nada no lo llegamos a considerar, y creo que por eso a veces confundimos ese placer con otras cosas, ¿no? Estar trabajando mucho tiempo, comer demasiado, dormir de más, y es que a lo mejor no tendrías que hacer todas esas cosas, a lo mejor lo que tendrías que hacer es tomarte un tiempo para no hacer nada, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Este punto me encanta, me gustaría detenerme tantito. Claro. Primero, o sea, sí hay que nombrarlo. Obviamente Cristian Castro y muchas personas que nos podemos dar el lujo de no hacer nada, estamos hablando de un privilegio. O sea, hay personas que lamentablemente toda su semana están de arriba abajo porque se tienen que parar súper temprano para trasladarse 1 o 2 horas al trabajo, trabajar 10 horas, regresar a casa destruidos todavía, a cocinar, a ver a los niños y a preparar, y así al otro día, y así al otro día, y así al otro día. Entonces, sé que para muchas personas el plantearse ni siquiera un día, sino unas horas de no hacer nada es solo una ilusión y una fantasía, ¿no? Y sí tiene que ver mucho desde este privilegio. Cristian Castro ha construido una carrera muy exitosa que en algún punto le permite simplemente no hacer nada, ¿no? Y de manera sostenida, o sea, entonces eso también hay que nombrarlo. Y por otro lado, o sea, sí quiero hablar acerca de que lo que él propone me gusta mucho, no solo porque es disruptivo, sino porque siento que se asemeja mucho a las prácticas de contemplación y de meditación milenarias, ¿no? O sea, básicamente hacer nada es ya sea sentadito, paradito, acostado, simplemente es respirar. Eso es lo único que sí vas a hacer, ¿no? Ese no lo puedes dejar de hacer. Ya sea que tengas tus ojitos abiertos o cerrados, lo que vas a hacer es mantener una postura y respirar. Y esa es como la forma más básica de una práctica meditativa, ¿no? De una práctica de contemplación. Simplemente observar qué está pasando el aquí y a la hora. Simplemente ser yo y mi respiración, o convertirte únicamente en tu respiración, o como dice Cristian, ¿no? Vamos a ver esto que es negro y ya. Cuando yo escuché eso, yo dije, esa es una práctica meditativa, 100%. Me voy a concentrar en un foco de atención que yo elija, ya sea esto negro, o los sonidos, o lo que veo, o mi respiración, o mis pensamientos, o no sé, hasta incluso si estoy comiendo, me concentro en el sabor de la comida, en la textura, ¿no? En todas estas sensaciones en mi boca. Son prácticas meditativas. Cristian Castro está proponiendo meditaciones a la gente que medite y que contemple, así como lo han hecho los budistas por milenios de años, o en realidad en cada cultura vamos a encontrar siempre un antecedente de prácticas meditativas. Entonces para mí eso fue como, wow, me encanta, ¿no? Me encanta este mensaje. Claro, ¿tú qué opinas? Y por otro lado, la reacción del conductor, el entrevistador, pues era una persona que dices, nunca ha meditado, ¿no? Seguramente. Nunca se ha dado un tiempo de descanso, nunca se ha dado un tiempo de parar, y seguramente todo el tiempo anda tratando de producir, ¿no? ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a trabajar? ¿Qué más voy a construir? Pero no siempre se trata de todo el tiempo estar activos, a veces se trata de las pausas, del poder parar, ¿no? Claro. Y como tú dices, bueno, ese será otro tema que aparecerá en la pecera del amor, pues los beneficios de la meditación, de las pausas, de los silencios, de la soledad, de estos como vacíos, pero a veces el vacío es lo que también hace importante el contenido, ¿no? Claro. Entonces es como una serie... Sí, y no es necesario llenar el vacío, pero no, sí, ya nos estamos metiendo ahí como en otros temas. Ya más para cerrar, que tampoco se entienda que la práctica meditativa es per se una actividad placentera. Hay momentos en que es muy rica y te relajas, ¿no? Y realmente puedes experimentar sensaciones agradables en el cuerpo, pero hay veces que la práctica meditativa es contener el caos que hay dentro, que puede ser súper incómodo y súper difícil o súper doloroso, ¿no? Entonces tampoco se entienda como esta meditación así muy pop, ¿no? Así rosita deslavada, no, para nada. Es muy confrontativa, ¿no? Totalmente. Es muy confrontativa, reveladora, y bueno, eso Sí. ya lo Y hablaremos. hasta ahí lo dejamos, otro... porque ya para hablar de meditación no me van a callar, y aquí el tema es placer, ¿no? Pero justo volviendo un poquito, el placer de no hacer nada, el placer de estar solo y hacer la actividad que tú deseas, y también el placer a la hora de compartir con otras personas, ¿no? Importante muy el placer como una forma, un recurso de nuestra evolución como seres humanos. ¿Qué más podemos decir? Que por otro lado, un poco más críticos hacia el placer, ya hablamos de lo bonito, Claro. lo positivo, lo disfrutable, pero el placer también tiene que tener límites. No sé si muchas personas lo consideren o lo consideramos, porque cuando se trata de otras emociones, como lo es la vergüenza, el dolor, la tristeza,
como que regularmente no queremos mostrarlas tanto, ¿no? De pronto nos retraemos un poquito y queremos que se vayan lo más, inmediatez, ¿no? Que se vayan lo más rápido posible y ya no quiero sentir esto y con el placer no hacemos eso, ¿no? Con el placer... Quiero más, venga todo el placer, todo bien hedonista, ¿no? Pero a veces no solo es que dure lo que más pueda durar, sino que queremos extenderlo más allá de lo que, o sea, si mi placer de algo iba a durar media hora, ahora como es tan placentero, quiero que dure una hora, hora y media, 2 horas, y entonces ahí es cuando hablamos que tiene que haber un límite en el placer, ¿no? Porque el placer de una forma, tú hablabas algo de estas meditaciones, de hacer las cosas de manera consciente, ¿no? Y así como vamos a recibir y satisfacer la necesidad, pues lo vamos a hacer de una manera consciente justo para no romper límites con el placer de manera inconsciente porque pueden traer ciertos problemas, ¿no? O sea, un placer inconsciente hacia la comida o que no estamos llevando el comer de manera consciente, pues puede provocar en algún trastorno alimenticio, ¿no? Totalmente. Bueno, algo que también será... Sustancias. Sí, ¿no? Que es un tema aparte, pero que tenemos que hablarlo sí o sí ahorita hablando de placer, es justo las sustancias, ¿no? Las sustancias pueden ser muy placenteras, muy desestresantes, muy relajantes, pero si no hay un límite y no hay un consumo consciente de la sustancia, la línea entre una adicción y un consumo recreativo a través de una sustancia es muy delgada, ¿no? Claro, entonces, sí, pues justo, ¿no? Nuestra perspectiva nunca ha sido... castigadora hacia las sustancias, prohibicionista. ni prohibicionista. Sabemos que a las personas nos gustan un sinfín de sustancias, ¿no? Las legales, las no legales, las reconocidas. Desde el inicio de la historia, ¿no? de la humanidad, los seres humanos han consumido cosas y han metido cosas para diferentes objetivos, ¿no? Claro. O sea, eso es parte de la experiencia humana en sí. Pero creo que estás rescatando, un punto importante. Creo que te interrumpí, ¿quieres continuar? No, adelante, ¿Sí? adelante con tu idea. Es que sí, justo ya hablamos como de las bondades del placer, de los objetivos que cumplen, pero claro, como ahora sí que vivimos en una sociedad en la que todo lo queremos al máximo y explotarlo al millón, aplica para absolutamente todo. El placer, por supuesto que no iba a ser la excepción. De hecho, creo que es uno de los motores o de estos motivantes, sí, pues, que buscamos constantemente a través de nuestras actividades del día a día, a través de cumplir necesidades básicas a través de comer, ¿no? Por ejemplo, de tomar, de sustancias, de relaciones con personas. Queremos más de lo que se siente bien, queremos más de lo que se siente rico, y entonces podemos tener aquí como ya hablando a un nivel cerebral, pues una sobredosis, por así decirlo, de dopamina, ¿no? La dopamina es la que más se relaciona con el placer. Entonces, llega un punto en el que estamos tan saturados de dopamina y buscando constantemente el placer, que ¿qué termina pasando? Como cualquier otra sustancia, generamos tolerancia. Y entonces lo que antes ya era placentero, satisfactorio, ya no lo es tanto y necesitamos más. Como las drogas, ¿no? Cualquier sustancia, más dosis para obtener mayor o el mismo efecto, ¿no? Y entonces necesitamos más. Más comer, más tiempo en redes sociales, más pantallas, más sustancias, más sexo, más de todo esto que me genera ese rush, porque quiero sentir, ¿no? Entonces, ahí es cuando puede generar ya un problema. Claro. Y que justo si no le ponemos un límite, por más tolerancia que vayamos desarrollando, va a haber justo un punto de que por más cantidad que sea, ya tampoco vamos a generar ya ese no vas placer, a sentir ¿no? nada. O sea, va a ser lo mismo tomarte una chela que tomarte 20, porque la tolerancia ya está tan al tope que, o sea, por más que tomes cerveza, si lo llevaste a un nivel muy alto, ya no va a haber placer, ¿no? Y entonces ahí es donde, bueno, como dijimos, será otro tema hablar de las sustancias, pero sí tener cuidado de no romper como esta maquinaria del placer, pero como tú decías, ¿no? Vivimos en sociedad, Dani, y constantemente estamos siendo bombardeados por la búsqueda de este placer, ¿no? Apenas veía una frase que decía que no se te escape la vida buscando la felicidad, ¿no? Porque ¡Wow! Me encanta. Sí, a mí me resonó bastante y bueno, se acopla ahorita con el tema del placer. De pronto, justo por redes sociales, por televisión, por las pantallas, estamos todo el tiempo siendo bombardeados con buscar el placer, ¿no? El placer de la moda, el placer de tener un coche, el placer de una casa, el placer del dinero, el placer de tal, y todo es placer, y es no, la vida no se compone únicamente de placer, si bien es como las sensaciones y las emociones más disfrutables, pero la vida también tiene que ver con el dolor, también tiene que ver con la tristeza, también tiene que ver con el aprendizaje de sensaciones desagradables y de cosas que no nos gusten tanto. Entonces, cuando nos enfocamos en perseguir a la felicidad o buscar un estadio de felicidad perfecta, de placer constante, de interminable, ¿no? De escenarios que nos creamos en la mente, ¿no? Cuando tenga la casa, cuando tenga el coche y cuando tenga el trabajo, voy a llegar a mi cumbre.
y entonces mi vida va a ser perfecta para siempre, ¿no? Y creo que estás limitando tu experiencia humana, ¿no? Porque tanto el dolor, la tristeza, el enojo, la vergüenza y la felicidad y los placeres son temporales, nada es para siempre y todo tiene que disfrutarse por etapas de tiempo y no está mal, ¿no? O sea, no conseguir la felicidad eterna no está mal, es parte de la vida, ¿no? Ya cuando nos muramos, habrá felicidad eterna. Sí, pero ese amor es otro infinito tema. y paz infinita. Sí, totalmente. Pero Pero ese aquí es la otro experiencia tema, ¿no? humana en la 3D implica necesariamente experimentar también lo doloroso, lo incómodo. Dejemos de buscar tercamente siempre el placer, la felicidad. Me acuerdo, ahorita me acordé de las 4 nobles verdades de los budistas. La primera noble verdad, palabras más, palabras menos, es básicamente que la vida va a haber dolor, ¿no? Vamos sí o sí a experimentar el dolor, la tristeza, la incomodidad, ¿no? Y ya, las otras nobles verdades son acerca del origen de este dolor o las formas en las que podemos erradicar este dolor. Pero imagínate, desde estas lógicas budistas milenarias se llega a esta conclusión: en la vida hay dolor. Y tampoco confundir, porque hemos estado en nuestro andar, en nuestra experiencia, hemos estado en diferentes lados y estadios, y en algún momento pensamos que venimos solo a sufrir. ¿Qué más qué? Y es un trabajo personal el ir descubriendo ¿Qué descubriste? A ver. que no solo venimos a sufrir, ¡Wow! que no solo venimos a estar tristes todo el tiempo, ¿no? Que es una parte de, pero que tampoco tenemos que aferrarnos. A ver, yo entiendo que ha habido mucho crecimiento a través del dolor, a través de la tristeza, a través de la resiliencia, pero tampoco venimos a este mundo solamente a sufrir y aprender sí. a través del dolor. Puedes aprender a través del amor. Y aprender y a ser súper resilientes todo el tiempo, ¿no? Más bien son, otra vez, el equilibrio, el punto medio, ¿no? Otra vez lo que dicen los budistas, el camino de en medio, ¿no? El sendero de en medio que implica la armonía y el equilibrio. No, básicamente, ni muy, ni tan. No vine a ser feliz eternamente y todo el tiempo, pero tampoco vine a sufrir y a estar triste todo el tiempo. Vine a tener una experiencia material humana. Vine... rica, variada, exacto, ¿no? Donde a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Y algo que podemos aprovechar, o sea, pues sí, ¿no? Como sacarle provecho de esta experiencia con altas y bajas es que ya sea que estés arriba o estés abajo, siempre le puedes aprender, ¿no? Y saber que así son los ciclos, ¿no? Apenas lo puse en la página de psicología, lo de que los ciclos no son con altas y bajas, sino más bien es una espiral ascendente, ¿no? Y ya luego nos podemos seguir debrayando y profundizando con ese tema, pero sí tener muy en cuenta que el placer es parte de la vida y cuando llega a disfrutarlo, qué rico, pero cuando no está presente, no nos perdamos la vida y las demás experiencias necesarias e importantes, valiosas, por seguir persiguiendo siempre el placer, ¿no? Sea lo que sea, ya sea doloroso, placentero, es válido y es parte de la experiencia humana. Y porque al final de cuentas, pues te vas a terminar frustrando, ¿no? Al darte cuenta que no es posible conseguir un estadio de felicidad permanente, eterno y perfecto, ¿no? Entonces, irónicamente, perseguir la felicidad te aleja de la felicidad, ¿no? ¡Wow! ¡Anota eso! Totalmente. Y bueno, a ver, ahora yo quiero preguntarte algo, Mike. Ahora yo traigo las preguntas en este capítulo. A un nivel no erótico, ¿qué te da placer? El salir en bici, ¿no? Claro. Creo que una de las experiencias más placenteras que yo puedo tener, a lo mejor ese es otro tema, pero yo sufro mucho en el transporte público, ¿no? Y si quieren que les cuente ciertas anécdotas, déjenlos en los comentarios, pero algo que me genera mucha ansiedad y mucha tensión es el subir a un transporte público, combi, micro, metrobús, e incluso caminar en la calle, ¿no? Soy de las personas que camina muy rápido, me chocan las personas que caminan lento y bueno, una serie de experiencias que cuando salgo a la calle no son como tan agradables para mí. Entonces el andar en bici me siento muy en mi espacio, sin invadir el espacio de otros y de otras, sin que ellas y ellos invadan mi espacio, fluyo por la ciudad. Tengo sensaciones corporales, el viento, el ejercicio, el poder trasladarme en mis tiempos, en mis formas, de que si el tráfico, que si se retrasó la combi, que si todo, no me importa porque yo agarro mi bici y me lanzo, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me generan placer es el andar en bici, en la ciudad específicamente, el
el estar con mis gatos, ¿no? Por ejemplo, es algo muy placentero, el solamente tirarnos, estar acostados y estar con los gatos y ver cómo yo estoy acostado y ver cómo ellos están haciendo nada. Haciendo nada, muchos. Los gatos, y creo que muchos animales en realidad son maestros de no hacer nada, en el sentido de practicar la contemplación, ¿no? Como lo que decíamos hace rato. Pero sí, esa es una forma de no hacer nada. Claro, y pues algo que practico mucho son los videojuegos, ¿no? Algo que últimamente está, o sea, de las cosas más rutinarias que aparecen casi diario en mi vida, quitando las necesidades fisiológicas como comer, dormir y respirar, ir al baño, está el andar en bici, el estar con mis gatos y el jugar videojuegos. Creo que a nivel individual, a nivel personal, son de las cosas que más disfruto y son como los momentos de Mike con Mike. Qué rico, qué chido, me gusta. Yo estaba pensando en cosas que me den placer a mí también. Creo que mis meditaciones de la mañana, o sea, cuando estoy en un momento tranquilo conmigo misma, yo las disfruto mucho y me da mucho placer, es muy agradable para mí. También estar con mis gatitos es algo que disfruto mucho. Pensé cuando voy al gimnasio, y ahí como que viene ahí una idea interesante, por ejemplo, después de una rutina fuerte, pesada, donde hay dolor y a la vez experimentar placer. Y entonces, ¿cómo puede haber una relación entre dolor y placer? Y ahí también aplica a un nivel sexual o no sexual, ¿no? Entonces, conceptos que podrían parecer literalmente lo opuesto, resulta que se relacionan, ¿no? Pareciera que es una dualidad o las dos caras de una misma moneda. Está muy, muy interesante. O, por ejemplo, a la hora de comer, algo que disfruto mucho es picante, ¿no? Comer picante, enchilarme, que es doloroso y a la vez es placentero. Y tú en esa también me entiendes. Claro. O aspectos así como más random. Me gusta mucho sentir cosas frías. Okay. Así como, no sé... Sí, la textura del las texturas, la temperatura de algo frío. frío así en mis dedos, en la yema de mis dedos, para mí es rica. No sé por qué, pero se me hace algo placentero. Entonces esas son como cosas random que ahorita se me ocurrieron. Aunque ahorita, pues eso, ¿no? Como algo que platicábamos también era como tener cuidado también con estas prácticas de encontrar placer en el dolor, ¿no? Porque justo como las sustancias tiene... Puede llegar a un punto en el que ya no sea algo, o sea... que ya salga de lo normal, que como ¿no? es dolor ya te ponga en riesgo, que ¿no? te ponga o sea, en riesgo. A hablar como prácticas de cutting, por ejemplo, ¿no? Que de pronto te pueden generar placer a través del dolor, pero porque hay un complejo ahí emocional, ¿no? Sí, yo creo que en el cutting más bien es una forma de evitar dolor emocional a través de dolor físico. O sea, sí hay dolor físico, aunque sí se generan de todas maneras neurotransmisores como de sí. dopamina, O por ¿no? ejemplo, a un nivel sexual, hablar de las prácticas Sado. BDMS, ajá, o sea, como toda esta parte del bondage, dominación, sumisión, masoquismo, que llegan a ser tan fuertes, tan bruscas, que las personas pues necesitan a veces hasta atención médica, ¿no? Claro, que ese es otro tema aparte, porque en este tipo de prácticas no solamente es, cuando hay dos personas conscientes que las practican, no solamente se trata del dolor, se trata del dolor al momento y en el presente. Y después del aftercare. Que es cuando se curan las heridas y se acompañan. Y los mimos y la ternura, ¿no? De pronto pensamos como que nada más se golpearon y todo sí, eso. solo les gusta la humillación. Y cada quien se fue para su casa, ¿no? Y después se vuelven las personas como más tiernas. O sea, está bien loca igual esa dicotomía. Yo creo que psicológicamente nos daría para analizarlo un buen rato, pero y que me parece una práctica muy amorosa desde estas prácticas conscientes y desde esta forma, porque también entiendo que habrá quien sí lo haga, ¿no? Nos golpeamos, nos humillamos, sí. eso, y cada quien a su casa, sí diría como, chale, ¿no? Pero las personas que lo llevan de esta forma consciente de después viene el cuidado, la ternura y todo eso. O sea, sí, pero no sé, si ya en las prácticas salvajes, no sé, nos sacamos sangre y nos lastimamos y necesitamos puntos, no sé, yo ahí tengo mis dudas de qué tan amorosa puede ser esa práctica. Bueno, no nos vamos a meter. No nos vamos a meter. Porque hay personas que lo disfrutan. Es que, claro, no, y yo sé que es como todo, incluso un movimiento dentro de las prácticas sexuales, y hay una página oficial, y hay un formulario que descargas, y se hacen los acuerdos. Justo lo pensaba como en estas prácticas que ya para nosotros no son tan comunes y que las vemos como tal, pero que ellos pueden tener todo su protocolo de acompañamiento y de contención. Justo incluso cuando se abren, pues después de eso viene el coserte, ¿no? Cuando se queman con cera, ¿no? Viene las curaciones de las quemaduras, ¿no? Pero sí, son acuerdos muy específicos, claro, de dos personas muy en específico. Sí, conscientes, ¿no? Y que están de acuerdo con, y tienen muchas comunicación y lo que tú quieras, ¿no? Pero yo siento que cuando ya roza hasta cierto límite, a lo mejor es mi yo vainilla, no sé, pero hasta cierto punto para mí es como de, híjole, ¿estás seguro que me quieres, no? Mira lo que me hiciste. No, por eso. Pero bueno, ya entiendo las partes involucradas tienen que estar de acuerdo. Sí, no, claro. Y si hay claro, una que no está de acuerdo, no podemos llevar esas para prácticas, nada, para nada. Okay. Consentimiento, ¿no? Para cerrar este punto. Consentimiento, ¿no? Ok, bueno.
Ok, Mike. Bueno, ¿te parece que pasemos ahora a la última parte de este podcast para dar las recomendaciones? Pues vamos allá. Vamos allá, cortinilla. ¡Fum! Muy bien, Mike, ¿quieres empezar con tu recomendación? Pues sí, un poco recomendación y a la vez crítica, ¿no? Creo que lo que hemos hablado un poquito es que socialmente, en publicidad sobre todo, estamos bombardeados constantemente por perseguir un placer, pero un placer en la inmediatez y en la rapidez, ¿no? Este placer que a nivel fisiológico y psicológico se relaciona más con la adrenalina y la dopamina, estos shots, estos subidones de neurotransmisores que pueden generar mucho placer a nivel corporal, pero que son muy rápidos y muy inmediatos y duran poquito, ¿no? Y que justo a veces meternos en la búsqueda de constante de esto nos lleva a prácticas de riesgo como en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ese será otro tema. Entonces que justo busquemos alternativas a un neurotransmisor que últimamente es de mis preferidos o de mis favoritos y es la serotonina, ¿no? La serotonina más que está relacionada con el placer inmediato o la felicidad o un pico de rush, ¿no? Está más ligada hacia la calma, hacia la paz, hacia la tranquilidad, ¿no? Entonces, que no siempre busquemos otra vez esta parte de la felicidad y es lo único bueno y agradable, sino que la calma, la paz, la tranquilidad también puede ser muy disfrutable y un poco más saludable, ¿no? Entonces es rico comer hamburguesas, es rico comer chocolate, es rico comer cosas grasosas, ¿no? Que traen malteadas, azucaradas y todas estas cosas, por ejemplo, ¿no? Uy, el azúcar. Que traen placeres inmediatos y tampoco los vamos a prohibir, pero sí que sean más espaciados y que no sea una práctica diaria buscando este tipo de placer, ¿no? Lo mismo en redes sociales, el scrollear todo el tiempo, como tú decías, Netflix, el ver maratones solo por ver y no disfrutar, sino que busquemos otro tipo de prácticas que puedan generar placer a través del proceso, ¿no? A través del aprendizaje. El placer de cuidar el cuerpo, ¿no? Una rutina de ejercicio que se vaya moldeando día con día, una forma de comer, una dieta que se vaya siendo balanceada de acuerdo a nuestras necesidades y obviamente con supervisión de expertos y expertas en esos temas, tampoco de manera tan autónoma para no descompensarnos y toda esta parte, pero buscar cosas que a lo mejor incluso de pronto podrán llegar a no ser placenteras, van a representar como un reto, como cierto estrés, ahora tengo que modificar mi estilo de vida, tengo que modificar mi rutina y tal, pero que a largo plazo va a traer un poco de mayor placer y mayor tranquilidad. Entonces buscar un poquito más la serotonina y no tanto la dopamina y vamos a ver qué cambios pueden llegar a nuestra vida a partir de estos pequeños cambios que hagamos en la reinterpretación del placer o en búsquedas alternativas del placer a las que estamos acostumbrados, ¿no? Perseguís más la serotonina que la dopamina. Ok, muy bien, me gusta. A mí me gustaría recomendarles que hagamos un ejercicio de autoanálisis para ver si podemos identificar creencias limitantes alrededor del placer. Porque así como hay esta lucha y bueno, esta carrera constante para perseguir y alcanzar el placer y mantenerlo lo más posible, hay muchas personas que se limitan a lo placentero, ¿no? Porque quizás tienen una creencia acerca de que no se lo merecen o de que antes tienen que hacer grandes esfuerzos para merecerse un descanso, por ejemplo, cuando el descanso ya se dijo, es una necesidad básica que sí o sí debemos de tener y no es que tengamos que hacer algo para ahora sí ya me gané el descanso, ¿no? O me gané este momento de más relajación o más de placer. Entonces, si tú eres de esas personas que incluso de manera personal se limita para tener estos momentos agradables de placer o de relajación, cuestionarte de dónde viene esta creencia limitante. ¿Fue alguien que en algún momento de tu vida te lo dijo? A lo mejor tu papá, tu mamá, personas cuidadoras, familiares, maestros, compañeros, parejas. ¿Dónde aprendiste que no merecías sentir placer, que no merecías sentirte bien? Y cuestionar todo esto para también abrirte a esta otra parte de la experiencia humana, lo placentero, lo agradable. Bueno, esa sería mi recomendación. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, Mike. ¿Quieres decir algo más antes de despedirnos? No, pues súper interesante la última reflexión. Te llegó, di la verdad. No jalen que descobijan, pero ahí dejamos nosotros estas pequeñas recomendaciones, un poquito de reflexión. No es todo el tema del placer, no somos eruditos en el placer, es un poco compartirles la experiencia, el aprendizaje. Dejen en los comentarios sus reflexiones, su experiencia con el placer, qué cosas les dan placer, qué cosas han aprendido en relación al proceso del placer y todo esto. Estamos para leerles, para retroalimentarnos y píquenle al suscribir, al like, a comentar y compártanlo con amigos, amigas, familiares y toda esta bandita que crean que puede disfrutar de este contenido que con mucho cariño estamos creando ya cada cierto tiempo para
ustedes y para hacer esta pequeña comunidad. Así es, muchas gracias, Mike. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho, bye. Aquí en la tierra y el cielo bailamos con ritmo y anhelo, buscando en lo humano divino encontramos nuestro destino. Con luces que brillan tan fuertes y colores que nunca mienten, en autodescubrimiento eterno donde mora el alma sin frenos. En la rumba eterna seguimos, en este viaje nos perdimos. Psicodelia y espiritualidad nos trae la paz y la verdad. Bajo estrellas de fantasía se revela nuestra energía, en conexión con el infinito todo encaja